Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al Planeta con Suerte. Hoy trataremos el concepto cenit del petróleo, que tiene importancia en geopolítica, el modelo económico global y su funcionamiento. ¿Qué es el cenit del petróleo? El cenit del petróleo es el punto máximo de la producción global de petróleo a partir del cual ésta deja de aumentar y entra en una fase de declive. No se refiere al agotamiento total del recurso, sino al límite práctico de extracción a escala industrial. El concepto describe un fenómeno físico que se caracteriza por lo siguiente: los yacimientos de petróleo no producen de forma constante ni creciente indefinidamente. Su producción sigue una curva característica. Ella crece durante las fases iniciales de explotación, alcanza un máximo y luego disminuye conforme se agota la fracción más accesible del recurso. A escala global, el cenit del petróleo se alcanza cuando la suma de las producciones de todos los yacimientos existentes ya no puede compensar el declive natural de los campos maduros, incluso incorporando nuevos yacimientos o tecnologías de extracción. Por tanto, el cenit del petróleo no tiene una fecha exacta ni es un colapso repentino, sino un punto de inflexión en el sistema energético mundial que marca el final de una etapa de expansión sostenida de la oferta de petróleo y el inicio de una fase en la que la disponibilidad tiende a reducirse de manera estructural. En términos simples, el cenit del petróleo señala el momento en que extraer más petróleo deja de ser posible a nivel global, independientemente de la demanda económica o de las expectativas de crecimiento. ¿El petróleo se está acabando? No, el petróleo no se está acabando. No estamos a punto de quedarnos sin petróleo bajo el suelo. El problema no es la existencia del recurso, sino la capacidad de extraerlo de forma sostenida, masiva y rentable. A lo largo del último siglo, la mayor parte del petróleo que se ha utilizado fue el más accesible, yacimientos grandes, superficiales y de alta calidad. Ese petróleo permitió una expansión rápida de la producción, de la extracción. Con el paso del tiempo, esa fracción fácil de extraer se fue agotando y lo que queda es petróleo más difícil, más profundo, más disperso, más pesado y más costoso de procesar. Por eso, cuando se habla del cenit del petróleo, no se habla del último barril, sino del límite práctico de producción. Puede seguir habiendo petróleo disponible, pero ya no es posible aumentar su producción año tras año como antes. ¿Qué significa que el petróleo ya no sea barato? Decir que el petróleo ya no es barato no significa únicamente que su precio suba. Significa que extraer petróleo exige cada vez más recursos, aunque el precio fluctúe o incluso baje temporalmente. Durante gran parte del siglo XX, el petróleo fue barato porque era fácil de extraer, gracias a los yacimientos grandes, accesibles y con altísima productividad. Eso permitía obtener grandes volúmenes de energía con relativamente poco esfuerzo técnico, material y financiero. Ese contexto ya no existe. Hoy, una producción creciente del petróleo proviene de yacimientos más complejos, consistente en perforaciones más profundas, ambientes extremos y petróleos más pesados o técnicas más intensivas. Todo eso implica más inversión, más infraestructura, más energía y más tiempo por barril producido. Por eso, el encarecimiento del petróleo no es solo un fenómeno de mercado, sino una tendencia estructural. Aunque el precio pueda bajar por crisis económicas, recesiones o decisiones políticas, el costo físico de extracción sigue aumentando. En este sentido, que el petróleo ya no sea barato quiere decir que ya no cumple su antigua función como fuente de energía abundante, estable y de bajo costo para sostener el funcionamiento del sistema económico global. La clave no está en el precio de hoy o de mañana, sino en que el petróleo ha dejado de ser una base energética simple y accesible. A partir de aquí, cada barril adicional requiere más esfuerzo que el anterior. ¿Qué es el retorno energético de la inversión y por qué lo cambia todo? El retorno energético de la inversión, ROI, por sus siglas en inglés, es la relación entre la energía que se obtiene y la energía que se gasta para obtenerla. Dicho de forma simple, ¿cuánta energía devuelve una fuente energética por cada unidad de energía que invertimos en extraerla, procesarla y ponerla en uso? Cuando una fuente tiene un alto retorno energético, significa que entrega mucha más energía de la que consume en su propia producción. Durante gran parte del siglo XX, el petróleo tuvo un retorno energético muy elevado. Con poco esfuerzo energético se obtenían grandes cantidades de energía útil, y eso hizo posible el crecimiento industrial, el transporte masivo y la expansión económica. El problema aparece cuando ese retorno comienza a disminuir. A medida que el petróleo fácil se agota, extraerlo requiere más perforación, más maquinaria, más transporte,
más procesamiento, lo que implica gastar más energía para obtener cada barril nuevo. El resultado es que, aunque siga habiendo petróleo disponible, la energía neta que queda para el resto de la sociedad se reduce. Por eso, el retorno energético lo cambia todo, porque no basta con que exista petróleo, ni siquiera con que pueda extraerse. Lo decisivo es cuánta energía útil queda después de pagar el costo energético de producirla. Una sociedad compleja no se sostiene con fuentes de energía de bajo retorno. A partir de cierto punto, una parte creciente de la energía disponible se consume simplemente en obtener más energía, dejando menos margen para el transporte, la industria, los servicios y la vida cotidiana. ¿Por qué el fracking no resolvió el problema? El fracking no resolvió el problema del cenit del petróleo porque no cambió la lógica fundamental del sistema energético. Solo permitió postergar sus límites durante un tiempo. Esa técnica hizo posible extraer petróleo y gas de formaciones antes inaccesibles, lo que generó un aumento temporal de la producción, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, ese aumento no provino de nuevos grandes yacimientos, sino de miles de pozos pequeños, de rápida caída productiva y alto requerimiento de inversión constante. A diferencia del petróleo convencional, los pozos de fracking declinan muy rápido. Producen mucho al inicio, pero pierden rendimiento en pocos años. Para mantener el nivel de producción es necesario perforar de manera continua, lo que implica más materiales, más energía y más capital. Además, el fracking opera con costos físicos y energéticos elevados, requiere grandes volúmenes de agua, infraestructura intensiva y procesos complejos. Esto hace que el petróleo obtenido no tenga el mismo rendimiento energético ni la misma estabilidad que el petróleo convencional. Por eso, aunque el fracking logró frenar temporalmente el declive de la producción y modificar algunos equilibrios geopolíticos, no restableció una era de petróleo abundante, barato y de alto retorno energético. En términos estructurales, el fracking no superó el problema del cenit del petróleo, sino que simplemente lo enmascaró durante un periodo, a costa de mayores costos, mayor fragilidad y menor energía neta disponible. ¿Qué relación tiene el cenit del petróleo con la economía actual? La economía actual está profundamente vinculada al petróleo porque fue construida sobre la base de energía abundante, barata y creciente. El cenit del petróleo introduce un límite estructural a esa base. Cuando la energía deja de crecer con facilidad, el crecimiento económico se vuelve más frágil e inestable. A medida que la producción del petróleo se estanca o declina, el sistema económico enfrenta costos crecientes. Sectores clave como el transporte, la industria, la agricultura y la logística dependen directamente del petróleo o de insumos derivados de él. Cuando la energía se encarece o se vuelve volátil, esos costos se trasladan al conjunto de la economía. Esto se manifiesta en inflación persistente, aumento del costo de vida y mayor vulnerabilidad ante crisis. No es un problema de shocks externos o malas decisiones coyunturales, sino de una presión de fondo, porque sostener la actividad económica requiere cada vez más esfuerzo energético y financiero. Además, el cenit del petróleo tensiona el modelo de crecimiento. Para mantener la rentabilidad, las economías recurren a mayor endeudamiento, precarización laboral o expansión financiera, intentando compensar con mecanismos económicos lo que ya no puede compensarse fácilmente desde la energía. En este contexto, la economía deja de expandirse de forma estable y entra en una dinámica de crecimiento débil, crisis recurrentes y desigualdad creciente, coherente con un sistema que ha superado el punto de máxima disponibilidad energética. ¿Por qué este tema casi no se discute políticamente? El cenit del petróleo casi no se discute políticamente porque pone en cuestión supuestos básicos compartidos por casi todo el espectro político. Esto es, la idea del crecimiento permanente, de expansión material continua y de progreso ligado al aumento constante del consumo. Reconocer el cenit del petróleo implica aceptar límites físicos al modelo económico y los límites son difíciles de integrar en un discurso político que se organiza alrededor de promesas de mejora, desarrollo y aumento de bienestar medido en términos de crecimiento. Además, el problema no ofrece soluciones simples ni rápidas, no se resuelve con una ley, una inversión puntual o una nueva tecnología, sino que exige transformaciones profundas en la forma de producir, consumir y organizar la vida social, algo que no encaja bien en ciclos electorales cortos ni en narrativas optimistas. También hay un factor de responsabilidad. Admitir el cenit del petróleo obliga a reconocer que muchas decisiones pasadas y presentes no son sostenibles a largo plazo. Eso tiene costos políticos porque implica hablar de renuncias, redistribución y cambios estructurales, y no solo de eficiencia o innovación. Por último, el debate suele quedar desplazado por discursos tecnopolíticos que prometen soluciones futuras sin cuestionar el modelo actual. De ese modo, el problema energético se diluye en abstracciones mientras sus efectos se gestionan de forma fragmentaria y reactiva. El silencio político no es casual, sino que es una forma de evitar una conversación incómoda sobre los límites materiales de nuestra civilización.
Si durante más de un siglo nuestra sociedad se construyó sobre energía abundante y barata, la pregunta ya no es cómo volver a crecer, sino qué tipo de sociedad puede sostenerse cuando esta energía deja de estar disponible. Muchas gracias por estar en el Planeta con Suerte y los esperamos para una próxima emisión.